Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola, espero que estén muy, pero muy bien. Yo, gracias a Dios, estoy muy bien y aquí terminando ya casi los últimos capítulos de la estadía de Cristo en nuestra tierra, que con todo amor del Padre y del Hijo vino a compartir con nosotros, a hacernos aprender cosas nuevas, cosas diferentes que se habían enseñado a través de los patriarcas y de los profetas, pero que habían sido muy manoseadas y muy tergiversadas. Así es que él vino a aclarar, a esclarecer toda esta temática de la venida de él, del por qué y cuál era el objetivo de su primera venida a este mundo y las consecuencias que se iba a traer y a presentarnos también cómo iba a ser la segunda venida y en qué condiciones íbamos a estar, cuáles eran los requerimientos para estar con él, ascender a las alturas de los cielos y esclarecer también toda una temática que también en este momento ha sido bastante manoseada y bastante tergiversada, pero que si nosotros nos enfrascamos en su palabra, podemos esclarecer todo este conocimiento tan vasto y tan valioso que él nos proporcionó. Así es que hoy vamos a ver el capítulo que se llama Consumado es, que es cuando él estuvo en la tumba del Calvario y qué fue lo que pasó ahí. Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que nosotros también podamos, con nuestro entendimiento, asimilarlo bien y que no tergiversemos las cosas, las enseñanzas que Él nos dejó y que podamos también esclarecer las que nos han enseñado mal. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial,
Tú eres verdad, tu palabra es verdad, Señor. Y te pedimos, Padre eterno, que abra nuestro entendimiento para que asimilemos toda esta verdad y desechemos toda mentira que nos hayan enseñado con anterioridad. Gracias, Padre, por ser el fundamento de nuestra fe. Gracias por ser el autor y el consumador de la fe también. Y te damos gracias, Padre eterno, por que nos ayudas a mantener la poquita fe que tengamos y irla aumentando de acuerdo a tus riquezas en gloria. Gracias, Padre, por todo este conocimiento que nos das y haz que las personas a las cuales llegamos lo reciban con tanto amor y complacencia como nos lo diste. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver consumado es. Siempre dentro del tema, el deseado de toda la gente. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Él vino a realizar una obra y esa obra la cumplió a cabalidad. Y hasta en el momento que estaba cumplida la totalidad de la obra, fue que Él entregó su vida. Y con su último aliento exclamó, consumado es, consumado es. Y eso lo vamos a encontrar en Juan 19:30. El libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Antes de morir, él dijo, consumado es, consumado es. La batalla ya había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían dado la victoria. Él había conquistado la victoria. Y como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. Qué gozo que hubo entre los ángeles. Podemos adivinar qué gozo podía haber entre los ángeles de ver que su capitán, su jefe, había vencido, había logrado su propósito. Y todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, por otro lado, derrotado, sabía que había perdido su reino. Recordemos que cuando hay una batalla siempre hay uno vencedor y otro perdedor. Y gracias a Dios, Cristo salió vencedor y Satanás fue el perdedor. El clamor de consumado es tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Recordemos que Él no solo vino a pagar por nuestros pecados, vino también a limpiar el nombre de su Padre y vino a demostrarle a los ángeles y a los mundos no caídos cuál era el carácter de Él y cuál era el carácter de Satanás, para que no hubiera la más mínima duda de lo que había ocurrido. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios. Y hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. Hasta la muerte de Cristo fue que los ángeles se dieron cuenta, porque ya uno muestra su carácter. Con permiso, voy a tomar agua. Uno siempre muestra el carácter que uno tiene. Yo puedo disimular 2, 3 días que María Elena es diferente, pero al tercer o cuarto día ya no aguanté más y ya se me sale lo que soy. Pues
ya los ángeles habían visto la diferencia de carácter entre Cristo y Satanás. Lo que pasa es que es muy duro aceptar que una persona que uno ama es malo. Es durísimo aceptarlo y uno lo entiende, y uno lo entiende. Lo que pasa es que eso no le da a uno permiso de atropellar a otras personas por justificar a los malos, o uno no le da permiso de desviarse de Cristo solo por apoyar a Satanás. No, no. Bueno, tal fulano es malo, o tal fulana es mala, pero yo la amo, pero yo lo amo y lo amo, así tal cual es. Bueno, pues los ángeles sabían quién era quién en ese momento, pero hasta cuando crucificaron a Cristo en la cruz del Calvario, ellos se dieron cuenta de la magnitud de la maldad del enemigo. Porque él se había revestido de tal manera que los ángeles no comprendían eso y no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Era un ser de poder y de gloria admirables el que se había levantado contra Dios. Estas personas que son malas tienen el poder de Satanás en su corazón y tienen un poder de convencimiento tan fuerte, que ellos hacen ver a otras personas que todo lo malo que le hacen a uno es para el beneficio de uno o porque es culpa de uno. Y tienen tal poder de convencimiento que uno se lo cree, o uno les cree. Y eso fue lo que pasó con los ángeles. Eso fue lo que pasó. Era un ser de poder y gloria admirables al que se había levantado contra Dios. Acerca de Lucifer dice el Señor, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Eso lo encontramos en Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 12. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Dice, hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y acabado de hermosura. Ese era Satanás. Lucifer había sido querubín cubridor, había estado en la presencia de la luz de Dios, había sido el más alto de todos los seres criados y el primero en revelar los propósitos del universo, de Dios al universo. Después de que hubo pecado, su poder seductor era tanto más engañoso y resultaba tanto más difícil de desenmascarar su carácter. Y cuanto más exaltada había sido su posición que ocupara cerca del Padre. Y volvamos a las personas. Una persona, si tiene maldad en su corazón y tiene poderío, con mucho más razón va a hacer que las demás personas crean en él. Y ese era Satanás, porque ese poderío viene de Satanás. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. Yo no puedo obligar a nadie, absolutamente a nadie, que piense como yo pienso, que sienta como yo siento. Y si estoy de necia
y tratando de obligar a una persona a que haga eso, esa persona lo que pasa es que no está bien, no es correcto, porque ya estoy aplicando un poder compulsorio, porque un poder compulsorio no es agarrar a una persona y torcerle el brazo y decirle usted tiene que hacer lo que yo digo. No, es también neciar, es también manipular para que esa persona haga lo que yo quiero. Y Dios podía haberlo destruido, pero Dios no aplica la fuerza. Su autoridad descansa en la bondad, en el amor. Y el gobierno de Dios es moral. Y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad. Y en los concilios del cielo fue decidido que se debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían los fundamentos de su sistema de gobierno. Había que darle tiempo porque él solito se iba a manifestar tal cual era. Él solito se iba a manifestar tal cual era. Él había aseverado que era superior a los principios de Dios. Se dio tiempo al desarrollo de los principios de Satanás, a fin de que pudiesen ser vistos por el universo celestial. Por el universo celestial. Entonces, todo el tiempo que transcurrió era nada más dándole tiempo para que él se mostrara al mundo tal cual era. Tal cual era. Satanás indujo a los hombres a pecar y el plan de la redención fue puesto en práctica. Durante 4000 años Cristo estuvo obrando para elevar al hombre y Satanás para arruinarlo y degradarlo. Y el universo celestial lo contempló todo, lo contempló todo. Cuando uno quiere elevar a una persona por encima de las circunstancias, por encima de todo, no está bien. Ni yo puedo justificar a nadie, porque el único que justifica es Cristo Jesús. Los hechos están, la verdad es una. Porque a mí me dicen, no, esa es su verdad o esa es mi verdad. No, la verdad siempre va a ser una. Que yo la vea como a mí me da la gana y como yo quiero es otra cosa. Es otra cosa. Pero cuando Jesús vino al mundo, el poder de Satanás fue dirigido contra él. Desde que apareció como niño en Belén, el usurpador obró para lograr su destrucción. De toda manera posible procuró impedir que Jesús alcanzase una infancia perfecta, una virilidad inmaculada, un ministerio santo y un sacrificio sin mancha. Pero fue derrotado. No pudo inducir a Jesús a pecar, no lo logró, no pudo desalentarlo, ni tampoco inducirlo a apartarse de la obra que había venido a hacer en la tierra. Desde el desierto al Calvario, la tempestad de la ira de Satanás lo azotó. Pero cuanto más despiadada era, tanto más firmemente él se aferraba, el Hijo de Dios, de la mano a su Padre. Él se aferraba a su Padre. Porque él sabía que si no se aferraba a su Padre, iba a claudicar. Y avanzaba en la senda ensangrentada. Todos los esfuerzos de Satanás para oprimirle y vencerle no lograron sino hacerle resaltar con luz más pura su carácter inmaculado. Por más que Satanás se esforzó en hacerlo parecer mal, tanto más él resplandecía. Todo el cielo y el mundo que no habían caído fueron testigos de esta controversia. Con qué intenso interés siguieron las escenas finales del conflicto. Vieron al Salvador entrar en el huerto de Getsemaní con el alma agobiada
por el horror de las densas tinieblas. Oyeron su amargo clamor: Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso. Y eso lo encontramos en Mateo 26:39. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él estaba entregado completamente al Padre y él lo único que hacía era hacer la voluntad de su Padre. Al retirarse de él la presencia del Padre, le vieron entristecido, con una amargura de pesar que excedía la de las últimas gran lucha con la muerte. El sudor de la sangre brotó de sus poros y cayó en gotas sobre el suelo. 3 veces fue arrancada de sus labios la oración por liberación. El cielo no podía ya soportar esta escena y un mensajero de consuelo fue enviado al Hijo de Dios. Tenía que enviarle a alguien que lo consolara para que no claudicara, porque él todo lo pudo soportar menos no sentir la presencia del Padre. Todo lo pudo soportar menos eso. Y cuando él se sintió que el Padre no estaba con él, ahí se le fueron todas las fuerzas que tenía. El cielo contempló a la víctima entregada en las manos de la turba homicida y llevada apresuradamente entre burlas y violencia de un tribunal a otro. Oyó los escarnios de sus más amados discípulos negarle con maldiciones y juramentos. Vio la obra frenética de Satanás y su poder sobre los corazones humanos. ¡Qué terrible escena! El Salvador apresado a medianoche en Getsemaní, arrastrado de aquí para allá, desde el palacio al tribunal, emplazado 2 veces delante de los sacerdotes, 2 veces delante del Sanedrín, 2 veces delante de Pilato y 1 vez delante de Herodes. Burlado, azotado, condenado, llevado a ser crucificado, cargando con la pesada cruz entre el llanto de las hijas de Jerusalén y los escarnios del populacho. Debe haber sido una escena desgarradora. Verlo azotado, condenado, escupido, flagelado, en carne viva su piel. Debe haber sido algo sumamente fuerte. El cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz. Mientras la sangre fluía de sus sienes heridas y el sudor teñido de sangre brotando de su frente, de sus manos y sus pies caía la sangre gota a gota sobre la roca horadada para recibir el pie de la cruz. Las heridas hechas por los clavos que desgarraban bajo el peso de su cuerpo. Su jadeante aliento se fue haciendo más rápido y más profundo, mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados de todos nosotros. Todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso lo encontramos en Lucas 23:34. Lucas 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Sin embargo, allí estaban los hombres formados a la imagen de Dios, uniéndose para destruir la vida de su Hijo unigénito.
Qué espectáculo para el universo celestial. Ver que los seres criados estaban dispuestos, todos juntos, a destruir la vida de su Hijo unigénito, a destruir la vida del Creador, a destruir la vida del que nos dio la vida, porque eso era lo que estaban haciendo en ese momento. Los principados y las potestades de las tinieblas estaban congregados en derredor de la cruz, arrojando la sombra infernal de la incredulidad en los corazones humanos. Cuando el Señor creó estos seres para que estuviesen delante de su rostro, eran hermosos y gloriosos. Su belleza y santidad estaban de acuerdo con su exaltada posición. Estaban enriquecidos por la sabiduría de Dios y ceñidos por la panoplia del cielo. Eran ministros de Jehová, pero ¿quién podía reconocer en los ángeles caídos a los gloriosos serafines que una vez ministraron en los atrios celestiales? Nadie los podía reconocer, nadie podía darse cuenta que toda la turba y todos los del Sanedrín y todos los príncipes estaban siendo dominados por ellos. Porque cuando uno levanta la voz para ofender, no se está dando cuenta que lo que uno está haciendo es diciendo lo que Satanás está poniendo en los labios de uno. Los agentes satánicos se confederaron con los hombres impíos para inducir al pueblo a creer que Cristo era el príncipe de los pecadores y para hacer de él un objeto de abominación. Los que se burlaron de Cristo mientras pendía en la cruz estaban dominados por el espíritu del primer gran rebelde. Llenó sus bocas de palabras viles y abominables, inspiró sus burlas, pero nada ganó con todo esto. Si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, si en un detalle hubiese cedido a Satanás para escapar de la terrible tortura, el enemigo de Dios y el hombre habría triunfado. Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y esa palabra la encontramos en Apocalipsis 12:10. En Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Porque eso es lo que él hace. Primero nos induce a decir un montón de cosas y hacer un montón de cosas, pero después va y nos acusa. Y no nos acusa solo delante de Dios tampoco, nos acusa delante de nosotros mismos y después nosotros nos vemos bien feos. Pero la próxima volvemos a repetir y volvemos a hacer lo que nos puso a hacer. Porque esa es la forma que él tiene de actuar y él sabe cómo hacer que nosotros hagamos lo que él quiere que hagamos. Pero cayó. Delante de Cristo él cayó. Porque Cristo se aferró al Padre. Y eso es lo que nos está enseñando, que para que no lo hagamos, tenemos que aferrarnos a nuestro Padre. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida y al derramar la sangre del Hijo de Dios
había perdido la consideración de los seres celestiales. Desde entonces, su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar entre ellos a los hermanos de Cristo por estar revestidos de ropa de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo entre Satanás y el mundo celestial. En el momento que Cristo venció, ya él no podía representar nuestro mundo. El que iba a seguir representando nuestro mundo era Cristo Jesús. Porque recordemos que cuando Adán y Eva cayeron, él asumió ese rol que le pertenecía a Adán y a Eva. Pero cuando Cristo lo venció en la cruz del Calvario, recobró ese derecho, lo recobró Cristo Jesús. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían de ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Y el hombre debe elegir a quién quiere servir. ¿A quién quiere servir? Y nosotros somos los que decidimos a quién queremos servir. Si queremos servir a Dios o si queremos servir al príncipe de las tinieblas. Porque Dios nos da libre albedrío. Porque Él no quiere, ya se lo dije anteriormente, no presenta un poder compulsorio. Él nos da libertad de elegir. Pero sí tenemos que tener muy claro que cuando hacemos cosas indebidas, al que estamos obedeciendo es a Satanás. Y que eso no lo debemos hacer. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y de justicia. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado, por cuanto Satanás sostenía que la familia humana debía ser privada para llevar el favor de Dios. Insistía en que Dios no era justo y al mismo tiempo mostrar misericordia por el pecador. Por el pecador. Él lo que deseaba era poner a Cristo en evidencia y decir, vea, no perdona a nadie, no le disimula a nadie, hay que hacer lo que él dice, es un Dios tirano. Eso es lo que quería. Para dejarlo en mal. Eso era lo que él quería. Pero también pedía que la familia humana fuera privada del favor de Dios. ¿Por qué? Porque si la familia humana era privada del favor de Dios, también él vencía. Él vencía y demostraba, mire, los crió. ¿Para qué los crió? Para después manipularlos y para después obligarlos a que cumplan una ley que no se puede cumplir. Eso era lo que él quería demostrar, pero no era así. Pero aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente de la de Satanás. Lucifer había pecado en el cielo, en la luz de la gloria de Dios. Él conoció las delicias del cielo, conoció al Padre, conoció al Hijo, conoció a todos los ángeles, conoció a todas las huestes celestiales. En cambio nosotros no. Y él como otro
Ningún otro, él como ningún otro ser, había, otro ser creado, perdón, había sido dada una revelación del amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. No había nada que pudiese hacer para salvarle, pero el hombre fue engañado. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo cuando yo ya conozco y sé toda la verdad y después me hago alucinaciones a que yo no sé nada. Yo no sé absolutamente nada. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, porque cuando uno conoce el amor incondicional, ¿cómo va a ponerse a hacerle maldades? Ahora, si no conoce el amor incondicional, no puede hacerlo de otra manera. Y eso era lo que le estaba pasando a Satanás. Él conoció el amor incondicional de Dios, pero nosotros nunca hemos estado en la presencia de Dios. Y por eso Cristo vino a esta tierra, para que conociéndolo a Él, conociésemos al Padre también. ¿Mm? Contemplando su carácter, podía ser traído de vuelta a Dios. Para él, esperanza en el conocimiento del amor de Dios, porque si nosotros tenemos conocimiento del amor de Dios, somos atraídos de vuelta al amor de Dios. Pero nosotros somos los que tenemos que decidir si queremos regresar al Padre o queremos seguir haciendo lo que nos da la gana. Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres. Pero la misericordia no pone a un lado la justicia. No, no se puede poner. Lo que es justo, lo que es injusto es injusto. Aunque yo le quiera poner, maquillarlo, no, no se puede. La ley revela los atributos del carácter de Dios y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en una sola condición, en su condición caída. Dios no cambió la ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y eso lo encontramos en 2 Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre. Vivió una vida santa y desarrolló su carácter perfecto. Ofrece esto como don gratuito a todos los que quieren recibirlo. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Mas esto, Cristo imparte a los hombres los atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así la misma justicia de la ley de Dios se cumple en el que cree. Dios puede ser justo, y el que justifica al que es de la fe es Jesús. El que justifica, ¿quién es el que justifica? Es Cristo Jesús. Yo no puedo justificar a nadie. Lo que pasó, pasó. Y yo no puedo justificarlo. El único que decide si justifica a una persona por un mal que ha hecho
es Cristo, pero lo que hizo mal, lo hizo mal. Que Cristo lo perdonó y borró sus pecados, bendiciones. Pero María Elena no puede justificarlo, ni puede decir, ya no, porque yo digo que no lo hizo, ya no lo hizo. No, el único que justifica es Cristo Jesús. Y eso lo vamos a encontrar en Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el que nos justifica? Cristo. ¿Quién es el que justifica a las demás personas? Cristo. Si yo quiero justificar a alguien, estoy usurpando el lugar de Cristo. Así de sencillo. Aunque nos duela, porque muchas veces, como se los dije al principio, hay seres que uno ama terriblemente y han sido malos. Un hijo que es malo, que se descarrió, que hizo cosas malas. A uno le duele intensamente, pero con que yo diga no es cierto, no ocurrió, todo el mundo está mintiendo, no va a ser mentira. ¿Yo lo puedo justificar? No. ¿Quién es el que lo justifica? Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que lo justifique. Pero yo no voy a ir andar peleándome con Raimundo y medio mundo para decir, no, mi hijo es bueno. Es mentira, todo lo que ustedes dicen es mentira. Jamás. La ley requiere justicia. Así es que Dios, a la ley requiere justicia, requiere una vida justa, requiere un carácter perfecto. Y esto no lo tenía el hombre. Vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece esto como don gratuito a todos los que quieran recibirlo. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Mas esto imparte a los atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosura espiritual bella. Si una persona, Dios la justificó, se le quita esa cara de pecado, esa cara de dolor, de sufrimiento y pasa a tener hermosura. El amor de Dios ha sido expresado en su justicia, no menos en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y fruto de su amor. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemigo de la paz. Pero Cristo demuestra que el plan de Dios está indisolublemente unidos. La una no puede existir sin la otra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Y eso lo encontramos en el Salmo 85:10. La verdad y la misericordia se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Se besaron. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado, que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Sus oraciones, las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Otro engaño iba a ser presentado ahora. Satanás declaró que la misericordia destruía la justicia, que la muerte de Cristo abrogaba la ley del Padre. Si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir. Pero abrogar la ley sería inmortalizar la transgresión y colocar el mundo bajo el dominio de Satanás, porque la ley era inmutable.
porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus preceptos. Fue levantado Jesús en la cruz. Sin embargo, Satanás presentó como destructor de la ley aquel mismo medio por el cual Cristo le estableció. Alrededor de esto gira el último conflicto de la gran lucha entre Cristo y Satanás. El acerto que Satanás presenta ahora es que la ley pronunciada por la misma voz de Dios es deficiente, que alguna especificación de ella ha sido puesta a un lado. Es el último gran engaño que arroja sobre el mundo. No necesita atacar toda la ley, si puede inducir a los hombres a despreciar un solo precepto y lograr su propósito. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero la ofende en un punto, se hace culpable de todos los pecados. Y eso lo encontramos en Santiago 2.10. Santiago 2.10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los pecados. Consistiendo en violar un precepto, los hombres se colocan bajo el poder de Satanás. Sustituyen la ley de Dios por la ley humana. Satanás procura dominar el mundo. Esta obra está predicha en la profecía acerca del gran poder apóstata que representa a Satanás. Se ha declarado: hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano. Eso lo encontramos en Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y medio tiempo. Los hombres erigirán con seguridad sus leyes para contrarrestar las leyes de Dios. Tratarán de compeler las conciencias ajenas y en su celo para imponer esas leyes oprimirán a sus semejantes. La guerra contra la ley de Dios, que empezó en el cielo, continuará hasta el fin de los tiempos. Cada hombre será probado. El mundo entero ha de decidir si quiere obedecer o desobedecer. Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. En esto se trazará la línea divisoria. Habrá solamente dos clases. Todo carácter quedará plenamente definido y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o el lado de la rebelión. Entonces vendrá el fin. Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. Satanás y todos los que se han unido con él en rebelión serán cortados. El pecado y los pecadores perecerán. Raíz y rama. Raíz y rama. Y eso lo encontramos en Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ni raíz ni rama. Satanás, la raíz, y los seguidores, las ramas. Será cumplida la palabra dirigida al príncipe del mal. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. En espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Entonces no existirá el malo. Observarás su lugar y ya no estará allí. Serán como si no hubieran existido. Por otra parte, le estoy dando Ezequiel 28 del 6 al 19. Son muchos versículos para poderlo leer yo aquí, así es que les recomiendo que lo lean ustedes. Ezequiel 28 del 6 al 19.
Ahora vamos a leer el Salmo 37:10 y Abdías 16. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y ya no estará allí. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubiesen existido, como si no hubiesen existido. Esto no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. Los que rechazan su misericordia ciegan lo que siembran. Dios es la fuente de vida y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios y se separa así de la vida. Queda privado de la vida, de la ley de Dios. Cristo dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Dios les da existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él para ellos es un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. Al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían esto. Si se hubiese dejado a Satanás y su hueste cosechar el pleno resultado de su pecado, habrían perecido. Pero para los seres celestiales no habría sido evidente que ello era el resultado inevitable del pecado. Habría permanecido en su mente una duda en cuanto a la bondad de Dios como mala semilla para producir su mortífero fruto del pecado y desgracia. Pero no sucederá así cuando la gran controversia termine. Entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados, absolutamente todos. Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables. El pecado habrá manifestado entonces su naturaleza, Satanás su carácter. Entonces el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de un universo compuesto de seres que se deleitan en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará la ley. Bien podían, pues, los ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador, porque aunque no lo comprendieron entonces, sabían que la destrucción del pecado y de Satanás estaba asegurada para siempre. Como también la redención del hombre y el universo quedaba eternamente seguro. Cristo mismo comprendía plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario. Los consideraba todos cuando en la cruz dijo, consumado es. Y vamos a leer la última cita, Efesios 4:18 y Proverbios 8:36. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Cristo vino por todos. Cristo vino por usted, por mí, por todos los que somos pecadores, porque todos hemos pecado. Pero el único que nos puede justificar es Cristo Jesús. Nadie me puede justificar a mí. Nadie, absolutamente nadie. Ni yo puedo justificar a nadie. Ni yo puedo estar peleando con la gente para que me justifique o para que yo justifique a otras personas. Porque el único que puede justificar es Cristo Jesús. Y por eso murió en la cruz del Calvario, para que todos viéramos el sacrificio que Él estaba haciendo por usted y por mí, y por todos los pecadores. Porque no es que yo me crea santa, yo estoy aquí por la misericordia de Dios y estoy aquí por el perdón de los pecados y clamo a Dios para que me perdone. Porque si yo me creyera muy santa,
¿Para qué voy a buscar a Dios? Pero eso es lo que la gente no entiende. La gente entiende que uno está aquí para justificarse, para decir, véanme que soy tan sublime, tan espiritual. No, estoy aquí agarrada del Padre para que por su justicia y su misericordia tenga piedad y compasión de mí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer por los demás pecadores? Orar, orar y orar. Pero si una persona que fue un gran pecador murió, ya yo no puedo orar por esa persona, ya lo que él hizo, lo hizo, si él lo consiguió, la redención, qué dicha. Y por eso estamos aquí, por los vivos, porque ellos son los que están necesitando, o los que estamos necesitando, la misericordia de Dios. Ya los muertos nada saben, su mente fue puesta en el olvido, y por más que yo quiera justificarlos, no los voy a poder justificar. Primero, porque no ocupo el lugar del Señor, y segundo, porque ya está muerto, y ya lo que hizo, lo hizo. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros aprendamos. Y nos puso a escoger entre el bien y el mal. Y murió por nosotros para que nosotros pudiéramos tener un conocimiento más pleno del bien y del mal. Y nos mostró el carácter del Padre, y nos mostró el carácter del Hijo, y nos mostró el carácter de Satanás. Nosotros sabemos si seguimos, lo tomamos o lo dejamos. Si seguimos en pos de Satanás o seguimos en pos del Padre y del Hijo. Esperemos que todos escojamos y decidamos ir a escoger el Padre y al Hijo, y no a Satanás. Esta era la palabra que les traía para hoy. Espero que haya sido bien clara, que la haya podido expresárselas a ustedes de forma clara y concisa. El amor de Dios es claro, es conciso, su palabra es verdad. La verdad duele, pero es la verdad. Y no hay, depende del cristal con que se mira. No, verdad, la verdad es una. Yo sabré cómo la quiero interpretar. Si para mi bien o para mi mal. Soy yo la que decido. Y esta es la verdad de Dios. Es una verdad que penetra hasta los huesos. Edifica, redarguye, corrige. ¿Y quién le gusta ser corregido? Pero queremos mejorar, queremos levantarnos y decir, lo logré, en Cristo Jesús lo logré. Sigamos a Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bendiciones para todos, que tengan un principio y fin de semana excelente y que tengan una semana mayor, bien, con la paz de Dios, que el Señor los protege y los guarde, que nos libre de todo mal. Nos vemos, si Dios quiere.